embriología del sistema nervioso central. Ya. Bueno, me presento de nuevo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Manuel Jesús Bravo Bustamante, soy estudiante de Medicina Humana. Actualmente ya estoy cursando mi tercer año, lo que vendría a ser el quinto ciclo, y pues el tema de hoy que les he traído es de embriología del sistema nervioso central. Este tema de aquí no solamente está enfocado a lo teórico, sino también lo he tratado de enfocar un poco a lo clínico. Así que vamos a ver un poco de aquí patologías y también cómo vamos a llegar al diagnóstico, el tratamiento y cómo prevenir a todas estas anomalías, ya sean tanto de la médula espinal, ¿ok? O anomalías del encéfalo, ¿no? Que prácticamente esos son los dos componentes claves o principales de lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Ok, chicos, una vez mencionado todo esto, espero que la ponencia sea totalmente de su agrado y síganos tanto en YouTube como en Instagram, o pueden contactarme también personalmente en mi Instagram como Dr. Jesús, el Dr. Jesús. Y ya, eso, chicos. Comencemos entonces con generalidades, ¿ok? Embriología del sistema nervioso central. Esto de aquí comienza durante la tercera semana de gestación, ¿ok? Como una banda de ectodermo engrosado, ¿no? Entonces prácticamente dicen, de las tres capas germinales o germinativas, ¿no? Que tú conoces, que son ectodermo, que son mesodermo y que son endodermo, de las cuales, de las tres, ¿de dónde deriva el sistema nervioso central? Tú marcas ¿qué cosa? Ectodermo. ¿Solamente el ectodermo, solamente el sistema nervioso central va a derivar del ectodermo? No. También la piel, todo el tegumento, el órgano más largo de tu cuerpo, que es la piel, también deriva de este ectodermo, ¿ya? Y por lo general, ¿de qué color tú lo encuentras en los libros de embriología? Pues de un color azul, de color rojo al mesodermo y de color amarillo al endodermo, ¿ya? Entonces, más o menos es una banda gruesa, ¿ya? De ectodermo, de color azul, ¿en forma de qué? En forma de zapatilla. ¿Ya? ¿Qué forma tiene el ectodermo de donde deriva el sistema nervioso central? Forma de zapatilla, así dice la literatura. Y está por delante de un ganglio, ya si te pueden preguntar por ahí, ¿con qué ganglio tiene relación el ectodermo, no en forma de zapatilla de este sistema nervioso central? De un ganglio primitivo, ¿ya? Por delante de este ganglio primitivo. ¿Ok? Sus bordes laterales de esto de aquí, del ectodermo, se elevan para constituir a lo que se le conoce como pliegues neurales. Y aquí vamos a ver un video más dinámico de cómo va a irse formando lo que es el tubo neural. Pues una vez vi una clase de que todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos provienen de un tubo, ¿ya? El corazón, el cerebro, todo proviene de un tubo. O sea, prácticamente nosotros éramos un tubo que fue diferenciándose, fue desarrollándose en una y otra semana, ¿ok? Pero en la tercera es donde nos importa para el estudio de este sistema nervioso central, ¿ok? Entonces se forman esos pliegues neurales y comienza el cierre de dos cosas, el cierre de los dos neuroporos. Y depende si es que se cierra estos dos neuroporos, ¿ok? Que va a ser el neuroporo craneal o el neuropolo caudal, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo. Dependiendo si es que se cierran o no, va a haber también patologías, ¿ok? Y lo clave de estos neuroporos es que se diferencian, o por así decirlo, o su cierre, su oclusión de estos dos neuroporos va a ser en una diferencia de 3 días. ¿Ok? O sea, primero se va a cerrar el craneal, ¿no? Porque recordemos que todo el desarrollo va desde el cráneo, ¿no? Desde arriba para abajo. Todo el desarrollo embriológico va desde del cráneo hasta los pies. Pues entonces, primero se cierra este neuroporo craneal, ¿no? Y 3 días después ya estará cerrándose el neuroporo caudal. Eso es lo que quiero que graben, ¿ya? Siempre va a ser 3 días de diferencia. ¿Ok? De los pliegues para formar el tubo neural. Y esto es lo clave, ¿no? ¿De dónde deriva todo? ¿De dónde comienza? Le dije, no, nosotros somos, por así, producto de un tubo, ¿no? De todos nuestros órganos son como un tubito. Entonces, ¿cuál es el tubito para el central? El tubo neural, ¿ya? Tubo neural. Para luego formarse los órganos y sentidos de los ganglios sensitivos, ¿ya? Órganos y sentidos y ganglios sensitivos, ¿ok? De la cabeza, ¿ya? Luego de haberse cerrado estos neuroporos, se da el inicio del origen de los sentidos, se da el inicio del desarrollo de los ganglios sensitivos, ¿mediante qué? Mediante un proceso denominado como invaginación de placodas.
De aquí les digo, hay un video mucho más dinámico que lo van a entender. Entonces, mediante ya esta invaginación de las placodas, es como van a, por así decirlo, formándose los sentidos y formándose los ganglios sensitivos. También se va formando el sistema nervioso periférico. ¿Y qué es el sistema nervioso periférico, Manuel? A diferencia del central, el sistema nervioso periférico no son más que esos nervios, esos plexos, grandes plexos, como el plexo braquial, el plexo coxal, ¿ok? O el lumbosacro, que van a ir, por así decirlo, hacia las extremidades, ¿ya? Van hacia las extremidades. Todos esos nervios de las extremidades, ¿no? Que no están alineados con el eje corporal de nuestro cuerpo, ese es el sistema nervioso periférico, ¿ok? Y este de acá se compone de dos cosas, de componentes sensitivos y también de componentes neurovegetativos, ¿ya? Entonces va formando este sistema nervioso periférico con sus componentes sensitivos y neurovegetativos por la migración de células desde la pelestea neural. Van, si no me equivoco, migrando los neuroblastos, ¿ok? Que van a dar origen a muchas neuronas, y se establecen, no migran desde esta cresta neural. Y se desarrollan también unas vesículas, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, ¿en qué semana se desarrollan esas vesículas primarias, que son 3 vesículas primarias? Acuérdate, ¿cuántas son? Son 3 vesículas. Entonces, ¿en qué semana? En la tercera semana. Acuérdate, sí. ¿Cuántas vesículas primarias hay? Hay 3. Entonces, ¿en qué semana? En la tercera semana. ¿Ya? En la tercera semana. Y aparte de que se desarrollan esas primarias, también se desarrollan unas secundarias. Pero aquí ya no son 3, sino van a ser, por así decirlo, 5 vesículas secundarias. Entonces, ¿en qué semana? ¿Alguien sabe en qué semana se van a desarrollar? Por un poquito de lógica. Si las 3 primarias eran en la tercera, las 5 secundarias eran en la quinta semana. ¿Ok? Quinta semana. Según el número de vesículas, ya sean primarias o secundarias, es que van a ir desarrollándose. ¿Ok, chicos? Van a ir desarrollándose. Entonces, acuérdate. Tercera semana, tus 3 vesículas primarias, y quinta semana, tus 5 vesículas secundarias, ¿no? De donde saldrán todas las estructuras del encéfalo. De aquí sale la famosa familia talámica, los hemisferios cerebrales, vesículas ópticas, el hipotálamo, el tronco encefálico, todas las estructuras que conocemos por anatomía del sistema nervioso central derivan tanto de las vesículas primarias como de las secundarias, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, cuando aparecen primarias y cuando aparecen las secundarias. Y luego tenemos las vesículas cerebrales primarias, y aquí te traigo una mnemotecnia, ¿ok? Para que te la aprendas y nunca te olvides. ¿Cuál es la mnemotecnia de estas vesículas primarias, ¿no? Durante la tercera semana. Profe, acépteme un roncito, ¿no? Por ahí quieres pasar el ciclo, profe, acépteme un roncito, ¿no? Profe, de prosencéfalo, acépteme, ok, me, de mesencéfalo, un rom. Profe, acépteme un rom, de romboencéfalo. ¿Qué es prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, Manuel? No entiendo, yo tampoco entendía. Prosencéfalo, el que está para arriba, siempre lo vas a ver en las imágenes para arriba, no es más que el cerebro anterior, el que está para adelante. El mesencéfalo es el cerebro que se encuentra en el medio, por eso es de medio, mesencéfalo. Y finalmente, el romboencéfalo, que es la parte o la vesícula más caudal, ¿no? Que también conocido como cerebro posterior. Entonces, si es un cerebro anterior, que es el prosencéfalo, un medio, que es el mesencéfalo, y un posterior, que es el romboencéfalo. Y pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen, ¿en qué semana se desarrollan esas 3 vesículas? Ya les mencioné, tercera semana. Luego tenemos la otra mnemotecnia. A ver, un momentito, chicos, que se me está apagando la computadora. Listo. ¿No? Y la segunda mnemotecnia para las vesículas cerebrales secundarias que les he traído y nunca se puedan así olvidar es te di en el pro, para la primera, te di en el pro,
el mesencéfalo siempre se mantiene, nunca va a dar a otras vesículas diferentes. El cerebro medio siempre está igual, ¿no? No le gustan los cambios al cerebro medio, el mesencéfalo. Y finalmente mete miel en el rombo, ¿ya? Esas son las mnemotecnias. Para las primeras dos vesículas que derivan del cerebro anterior, la mnemotecnia es, ¿no? ¿Te acuerdas? Tu profe, ¿qué te dice tu profe? Te vi en el pro. ¿Cómo así? T de telencéfalo, siempre para arriba, di de diencéfalo, ¿no? Y pro, porque provienen del prosencéfalo, ¿no? El mesencéfalo nunca cambia, ¿no? No le gustan los cambios al cerebro medio, ya les dije. Y el otro es mete miel en el rombo. Mete de metencéfalo, ¿ok? Miel de mielencéfalo. ¿En dónde? En el rombo, que era el cerebro posterior, ¿ya? Entonces acuérdate, las únicas vesículas de las cuales va a derivar secundarias o van a cambiar son de los extremos, del prosencéfalo para arriba y del romboencéfalo para abajo, ¿no? Del prosencéfalo te di en el pro y del romboencéfalo mete miel en el rombo. Pregunta de examen, ¿en qué semana? En la 5ª semana de desarrollo. ¿Ok? En la 5ª semana, chicos. El mesencéfalo también se separa, a ver, un momentito. Claro. El mesencéfalo se separa del metencéfalo por, ¿ok? Mesencéfalo, cerebro medio, se va a separar de una de las vesículas secundarias del romboencéfalo por el istmo romboencefálico. Ya este istmo, este espacio va a separar ya al cerebro medio del cerebro posterior. ¿Pero qué parte? La parte superior, que es el metencéfalo. Luego, este metencéfalo a la vez va a ser separado por el mielencéfalo, ¿no? Ambas vesículas del cerebro posterior o del romboencéfalo, por un pliegue, que es el famoso pliegue pontino, ¿ya? Entonces, ¿qué pliegue va a separar a las dos vesículas que se originaron del rombo, ¿no? Mete miel en el rombo, el pliegue pontino. Y luego tenemos que la cavidad del romboencéfalo, ¿vale? Siempre va a ser el cuarto ventrículo, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué ventrículo siempre se relaciona con el cerebro posterior o romboencéfalo? ¿No? Que va a dar origen al bulbo raquídeo, ¿no? Va a dar origen al bulbo raquídeo y está mucho en relación con la médula espinal, es el cuarto ventrículo, ¿no? Este cuarto ventrículo que va a tener, por así decirlo, un velo medular superior y un velo medular inferior, y va a estar mucho en relación con el cuarto ventrículo, va a estar muy, por anatomía, va a estar en relación ¿con quién? Con el cerebelo y con, por así decirlo, el bulbo raquídeo, ¿ya? Por el cerebelo y el bulbo raquídeo, que ambos también van a derivar después de una de esas vesículas del romboencéfalo. Y la cavidad del diencéfalo, más que todo, tercer ventrículo. Entonces no te olvides, siempre que te hablan cuarto ventrículo, ¿en qué piensas? Romboencéfalo. ¿Ya? Siempre que te hablen del tercer ventrículo, ¿en qué piensas? Diencéfalo, ¿ya? ¿En qué estructuras piensas el cuarto ventrículo? Piensas en dos. Cerebelo, ¿ok? Por ahí anótalo. Piensas en dos. En cerebelo. Y también piensas en ¿qué? En bulbo raquídeo. En cambio, si te hablan del tercer ventrículo, vas a pensar siempre en el tálamo, ¿ya? Siempre el tercer ventrículo está muy en relación con el tálamo. No te olvides. Después ya vas a entender de qué estructuras de todo nuestro sistema nervioso central derivan de cada vesícula secundaria. Y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales, ¿ya? ¿Cuál es el ventrículo que está en relación con los hemisferios cerebrales, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, son los ventrículos laterales, no te olvides, ¿ya? No te olvides. Luego vemos que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto mediante un acueducto, ¿no? Entonces, acuérdate, tercer ventrículo, ¿en qué piensas? Tálamo, ¿no? Va a comunicarse con quién de repente? Con el cerebelo y el bulbo raquídeo mediante ¿qué cosa? El acueducto de Silvio, ¿ya? Para eso sirve. Una vez que tú encuentras las relaciones de cada estructura, vas a ir armando más y más conceptos. Entonces, tercer ventrículo con el cuarto se comunican mediante este acueducto de Silvio. ¿Y qué va a pasar por este acueducto de Silvio? Pues fácil, líquido cefalorraquídeo, ya que es, por así decirlo, el líquido que más abunda a nivel del sistema nervioso central. ¿Y quién produce a ese líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien sabe? Pueden colocarlo por chat o pueden prender su audio. ¿Qué estructuras son productoras de líquido cefalorraquídeo? Son unos plexos muy conocidos.
Los ¿Alguien plexos recuerda? coroideos. Perfecto. Coroideos. Listo, doctora. Muchas gracias por su participación. Y como mencionó la doctora, son los famosos plexos coroideos, ¿no? Que se encuentran en los ventrículos y es por eso que los ventrículos también tienen esa función de ¿qué? De ir creando líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y después vamos a ver cómo si es que alguno de estos plexos coroideos o ventrículos fallan y va a haber diversas patologías del sistema nervioso central. Luego también tenemos que el tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales. En otras palabras, ¿de quién dijimos? Tálamo con los hemisferios, ¿no? Por esos ventrículos laterales. ¿Mediante qué? Los agujeros interventriculares de Morrow. También puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Mediante qué estructuras? ¿Mediante qué estructura se comunica el tercer ventrículo con los laterales? Agujeros de Monro. El tercer ventrículo con el cuarto, acueducto de Silvio, ¿ya? Acueducto de Silvio. Eso más que todo. Y bueno, la fusión es siempre sentido cefálico caudal, ¿no? Siempre la fusión o el desarrollo en biológico va a ir de arriba, ¿ok? Desde la cabecita del pequeño para abajo, hasta los piececitos. Por eso lo primero que se cierra en el día 25 es el neuroporo craneal, el que está arriba, ¿no? El que está arriba, el neuroporo de arriba. Y 3 días después, el caudal, o sea, en el día 28, y esto es pregunta de examen, ¿no? ¿En qué día se cierra el neuroporo craneal? En el día 25. ¿En qué día se cierra el neuroporo caudal? En el día 28. Otras literaturas pueden decir 26, 29, pero lo siempre que coinciden todas las literaturas es que hay 3 días de diferencia, ¿ya? 3 días de diferencia. Eso es clave para los exámenes. Bien, chicos. Y pues bueno, aquí les he traído algunas imágenes. Tenemos una corteza cerebral, ¿no? Que puede estar formado, claro, que está formado por lo que principalmente que es sustancia gris. Luego tenemos una sustancia blanca que corresponde a lo que vendría a ser el cuerpo calloso, ¿ok? En forma de C, el famoso cuerpo calloso, cuya principal función es unir ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Ambos hemisferios cerebrales. ¿Qué es el cuerpo calloso? No es más que una banda ancha de sustancia blanca. ¿Ok, chicos? Luego también tienes el cerebelo, el tronco cerebral. Todas esas estructuras del encéfalo, ¿ok? ¿Derivan de qué? De las vesículas secundarias que vamos a ver más adelante. ¿No? Y acá te he traído una correlación entre capas embrionarias del cerebro, ¿no? Por ejemplo, el ectodermo, del ectodermo netamente se encarga de originar lo que vendría a ser, por ejemplo, a la corteza cerebral, ¿no? A la corteza cerebral, ¿ok? Luego, el mesodermo va a dar origen a lo que vendría a ser, por ejemplo, a esta estructura de acá, ¿no? Que vendría a ser el cerebelo, ¿cierto? El cerebelo, y también al cuerpo calloso. Entonces, mira, cuerpo calloso y cerebelo, ¿de dónde? Del mesodermo. Y finalmente el endodermo, que ya da origen a todo el tronco encefálico, ¿no? Que da a todo el tronco encefálico. ¿Ok, chicos? Eso más que todo. Pasamos aquí. Ya, antes de pasar a ver lo que es la neurulación y la formación del tubo neural, voy a mostrarles un video súper dinámico de cómo se va formando, ¿ok? Denme un momentito para proyectar. Me confirman si se escucha, por favor, ya sea por audio o por chat. En el video de hoy hablaremos... ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar? Listo, muchas gracias. Acerca de la neurulación, principalmente la formación del tubo neural. Vamos a ver que tendremos en color naranja representando a nuestro ectodermo, el cual va a tener un epitelio cúbico. En color azul tendremos a nuestra notocorda, la cual se originó a partir del mesodermo axial. Y finalmente en color agua tendremos al hipoblasto. Ahora bien, volviendo con nuestro ectodermo, hay que recordar que tenemos moléculas de adhesión en él, las cuales van a ser LCAM y NCAM, y ambas se encuentran distribuidas en todo lo que va a ser el ectodermo. De igual manera vamos a tener a BMP4 y a BMP7, los cuales van a evitar la diferenciación de estas células ectodérmicas. Sin embargo, nuestra notocorda es considerada un inductor primario. ¿Por qué?
porque va a ser la encargada de producir unos factores mensajeros o también conocidos como inductores neurales, que van a ser cordina, nogina y folistatina, los cuales van a tener su efecto sobre el ectodermo suprayacente a nuestra notocorda. Se puede observar que es un efecto como si fuese de una lámpara. Y lo que harán sobre nuestro ectodermo será inhibir a BMP4 y a BMP7, que están evitando la diferenciación de estas células. Por lo tanto, van a diferenciarse y se van a convertir en células cilíndricas. Y las concentraciones de BMP4 y BMP7 seguirán existiendo, pero únicamente en el ectodermo que no está siendo diferenciado, o sea que no está siendo estimulado por estos inductores neurales. Otra diferencia que podremos encontrar es que en el epitelio diferenciado vamos a encontrar como molécula de adhesión únicamente a NCAM, y en el resto del ectodermo va a haber NCAM y LCAM. Y a nuestras células engrosadas le podremos conocer como placa neural. En una vista dorsal de nuestro embrión observaremos a la línea primitiva, la cual aparecerá en la región dorsal y caudal de nuestro embrión al día 14, y en su región más cefálica encontraremos al nódulo primitivo. En nuestra vista dorsal, de igual manera, podremos observar cómo se forma nuestra notocorda y se empieza a ver un engrosamiento que va a ser la placa neural, que se formó gracias a la inducción de estos factores que permitieron la diferenciación de las células del ectodermo. Ahora, hablando de la línea primitiva, recordemos, se forma en el día 14, alcanza su máximo desarrollo e inicia su regresión al día 18, y esta línea primitiva debe de desaparecer alrededor del día 23 y 24. Si no sucede, habrá teratomas en la región sacrococcígea. Y conforme nuestra línea primitiva va desapareciendo, el nódulo primitivo va descendiendo hacia la región caudal y nuestra notocorda sigue creciendo hacia la región cefálica, para que podamos observar la placa neural en todo lo que es el eje cefalocaudal de nuestro embrión. Volviendo a nuestra placa neural, va a haber ciertas células que van a expresar cantidades medias de BMP4 y BMP7, a diferencia que las demás células de la placa neural, que no van a expresar nada de BMP4 y BMP7. Este fenómeno sucederá ya que estos inductores neurales se van a expresar en mayor cantidad en la región central y en los laterales van a expresarse en menor cantidad. Por eso es que no es que está inhibido por completo BMP4 y BMP7. Y nuestras células con cantidades medias van a producir al factor SNAIL1 y SNAIL2, anteriormente conocido como SLUG. Y estas células serán las que nos darán origen a nuestras crestas neurales. Ahora bien, estas células, como ya mencionamos varias veces, tienen diferente a las demás del ectodermo, que son cilíndricas, no cúbicas. Entonces eso quiere decir que se engrosaron, fueron más grandes, por lo cual van a ser más pesadas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque estas células, digamos que su peso les empieza a ganar, se empiezan a hundir y van a formarnos a nuestro surco neural, al irse aproximando hacia la notocorda, la cual pues sigue produciendo sus inductores neurales únicamente en estas células para que las demás sigan formando el ectodermo y estas, digamos, formen a nuestro neuroectodermo. Y pues este surco neural en una vista dorsal igual se va a observar en todo el eje cefalocaudal de nuestro embrión. Este surco neural seguirá aproximándose hacia la notocorda hasta que llegue un punto en el cual se va a separar del ectodermo. ¿Para qué? Pues para que de esta manera tengamos formado ya a nuestro tubo neural. Sin embargo, recordemos que existían unas células con cantidades medias de BMP4 y BMP7 que formarían a nuestras crestas neurales, las cuales se van a encontrar en la región dorsolateral de nuestro tubo neural. Y para este punto podríamos mencionar que ya existe un embrión cuatrilaminar. Y finalmente el ectodermo que siguió sin diferenciarse se aproxima cerrándose por completo. ¿Cómo observaremos este cierre en la vista dorsal de nuestro embrión? Pues vamos a darnos cuenta que va a iniciar en el día 21, siendo el cierre primario. Al día 22 se le va a considerar el cierre secundario, y pues este cierre del tubo neural ocurrirá a nivel del cuarto somita occipital, siendo la característica que será bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser tanto hacia la región cefálica como hacia la región caudal. Y tendremos la última zona en cerrarse cefálicamente, conocida como neuroporo cefálico, y caudalmente, conocido como neuroporo caudal. Teniendo que nuestro neuroporo cefálico se cerrará para el día 24-25, mientras que el neuroporo caudal se cerrará 2 días después, pudiendo ser al día 26 o al día 27. Todo dependerá de cuándo se cerró el neuroporo cefálico. En caso de que nuestro tubo neural no llegue a cerrarse, observaremos una patología conocida como mielosquisis. Si gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, y seguirnos en nuestras redes sociales como... Bien, chicos, prácticamente puede ser un poco confuso eso de los genes, de quienes, por así decirlo, sirven para adherirse al ectodermo, cuáles sirven para estimular. ¿Me confirman si se ve la diapositiva?
cuáles sirven prácticamente para estimularlo, diferenciar esas células cúbicas del ectodermo a secas, y comenzar un proceso de diferenciación celular de este epitelio, ¿no? De este ectodermo, para que deje de ser ectodermo y pase al epitelio de todo este sistema nervioso central, que es el neuroectodermo. ¿Y cuál es la diferencia entre ectodermo y neuroectodermo? Que prácticamente el ectodermo son células simples cúbicas, mientras que el neuroectodermo, por algunos agentes diferenciadores, ¿ok? Vamos a ver de repente crear un momentito, una pantalla extra. ¿Ok? Entonces, prácticamente, uy, un momentito. Listo. Prácticamente estas células cúbicas, ¿no? Estas células cúbicas del ectodermo van a pasar a un neuroectodermo, ¿no? Que van a ser unas células ya cilíndricas. Pero para esto hubo unos inductores. ¿Alguien recuerda cuál era el inductor primario para que suceda esto? El inductor primario, según el video. ¿Cuál era el inductor primario? Comienza con N. Comienza con N y es indispensable para la formación de la columna vertebral en muchos mamíferos. La famosa, no se lo saben. La Creo famosa que es notocorda. Listo, doctora. Notocorda, ¿no? Notocorda. Esta notocorda y unos amigos más, ¿qué amigos, Manuel? ¿Se acuerdan en el video qué amigos también ayudaban a esto? Era la que coordina todo, coordina, ¿ok? Coordina, también ¿no? La que te dice no, nogina, todos terminan en ina, ¿ya? Y la folistatina. Folistatina, ¿no? Coordina, nogina y folistatina, junto con el inductor primario y notocorda, hace que se pase del ectodermo, ¿ok? Para que pases del ectodermo al epitelio ya característico y para formar a tu tubo neural, que es el neuroectodermo. Era el neuroectodermo. Uy, ya, por ahí va. Neuroectodermo. Ahora, otra pregunta que se les puede hacer es, ¿cuándo se va, en qué día se forma la línea primitiva? ¿Alguien recuerda según el video? ¿En qué día se formará la línea primitiva? En el día 18. En el día 18 es cuando se forma esta línea primitiva. Y Manuel, ¿qué pasa si no se borra? Si no se desaparece. Si no desaparece esta línea primitiva. Pues, ¿qué pasa si no desaparece esta línea primitiva? Se van a generar unos teratomas, ¿ya? Por así decirlo, como unas bolitas, unos tumorcitos, teratomas. Teratomas congénitos, ¿ya? Prácticamente durante la gestación, durante la formación, durante todo esto, ¿no? Mira, no cerró prácticamente, bueno, sí, inició todo en el 18 y no se cierra esta línea primitiva y te produce, ¿qué cosa? Los teratomas congénitos. ¿Dónde se encuentran principalmente, Manuel, esos teratomas congénitos? En la parte baja de la espalda, en la parte a nivel del sacro y a nivel del coxis. ¿Ya? A nivel del coxis. Por eso, o a nivel sacrocoxigio, es donde aparecen, es la zona de elección donde vas a encontrar estos teratomas congénitos. ¿Por qué? Porque simplemente no se le dio la gana de borrarse esta línea primitiva. ¿Ok, chicos? Otra pregunta que se les puede hacer es, ¿cuándo cierra el tubo neural? ¿Cuándo cierra ese tubo neural? Este tubo neural va a cerrar en el día, ¿no? Eso puede ser pregunta de examen, en el día 21 al día 22, más o menos, ¿no? Ese es más o menos los días promedios en el cual este tubo neural, el tubito de donde va a salir todo el sistema nervioso central, se va, por así decirlo, a formar, o se va a terminar de formar, se va a cerrar, ¿ok? En el día 21 y 22. ¿Pero en qué fase? ¿No? Pregunta de examen.
¿Cuántas somitas tiene que haber por lo menos para que este tubo neural se cierre? Pues en una fase de por lo menos de 4 pares de somitas, ¿ya? 4 pares de somitas. En otras palabras, tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, claro, 4 acá y 4 acá. Ahí están las 8, pero son 4 pares de somitas. Y ya cuando aparecen esas 4 pares de somitas, ya realmente es cuando se va a ir cerrando, ¿ok? ¿En cuántas somitas? 4 pares de somitas, ¿ok? ¿En qué día se formaba la línea primitiva? Día 18. ¿Qué pasa si no se cerraba? Teratomas congénitos. Sacrocoxigios, ¿ok? Inductor primario para la diferenciación del ectodermo a neuroectodermo, la notocorda. ¿Con quién? Con sus aliados, con sus amiguitos. La familia de las dinas, o la familia de las inas, ¿ya? De la familia de las inas. Cordina, norgina y folistatina, ¿ok? ¿Cuándo cerraba el tubo neural? Día 21, 22. ¿En qué fase? Con 4 pares de somitas. ¿Ok, chicos? Listo. Prácticamente esto es más, ¿no? De lo que vendría a ser neurulación. Prácticamente acá está la placa neural, ¿ya? Acá está la formación de la placa neural. Hay un ectodermo epidérmico y hay un ectodermo neural, un surco primitivo, ¿cierto? O línea primitiva que aparecía en el día 19. Y prácticamente aquí está, ¿no? Su forma. Luego hay una elevación de los bordes de esta placa neural, se van elevando los bordes de esta placa neural y prácticamente también van apareciendo unas estructuras, ¿ok? Que viene del mesodermo, conocidas como, perdón, unas estructuras por aquí, unas estructuras que son las crestas neurales, ¿no? Ya vienen las crestas neurales. Entonces, miren, hay una elevación de los bordes de esta placa neural y hay un ensanchamiento de esta línea primitiva, ¿ya? De este surco primitivo. Más que todo, mira, en la porción craneal se va ensanchando, engrosando en la porción craneal. Luego van fusionándose. Una vez que se elevaron estos bordes de la placa neural, se van fusionando y mira, adquiere como la forma de un tubito. Ahí ya va adquiriendo la forma de un tubo, ¿no? Pero tiene que ir cerrando, tiene que ir cerrando. Aparecen estas estructuras que son del mesodermo, ¿cierto? Y ya hay la formación de un ectodermo neural. Y prácticamente se va abriendo, mira, se va como que abriendo, invaginando. Y luego de eso, ok, chicos, luego de eso, va a haber, por así decirlo, una migración de las células desde las crestas neurales, los neuroblastos van migrando hasta lo que vendría a ser el tubo neural. Mira, va migrando, 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 migrando hasta que llega el tubo neural, migrando, migrando, migrando. Y esas que son las famosas somitas. Y cuando realmente ya se cierra el tubo neural, mira cuántas somitas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchas somitas. Pero realmente cuando ya aparecen 4 pares de somitas, 8 somitas, es cuando ya realmente se cierra, se forma todo el tubo neural y está listo el sistema, esta cadena embriológica para dar ya sea la médula espinal o para dar, ¿qué cosa? Al encéfalo, ¿ya? Para dar al encéfalo. Y esa vendría a ser la explicación. ¿Ok, chicos? Eso vendría a ser la explicación, más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, ¿y para qué nos sirve esta neurulación? ¿No? ¿Y cuántos tipos hay? Pues prácticamente para generar, ¿no? 2 cosas, el encéfalo y para generar la médula espinal. Y hay 2 tipos de neurulación. Hay una neurulación primaria y una neurulación secundaria. ¿Ya? La primaria, ¿no? Que más que todo está mucho en relación con el periodo semítico, ¿ya? Así dice la literatura, periodo semítico, va a haber la formación de ¿qué? Del tubo neural. Va a comenzar y se queda lo deja a medias el tubo neural. ¿Dónde? En la neurulación primaria. Y quien ya se encarga de terminar este trabajo, este tubito, es la secundaria. Aquí se termina de formar el tubo y se dan unos retoques finales también para lo que vendría a ser la formación de la médula espinal. Mientras que la primaria se dedica de lleno a formar, avanzar, ¿no? La formación de este tubo neural, la secundaria se encarga no solo ya de culminar la formación de este tubo neural en fase de 4 somitas, sino que es también de la formación de la médula espinal, ¿ya? Y aquí vamos a la clínica según la neurulación, ¿no? ¿Qué pasa si es que falla el cierre del neuropolo caudal, ¿no?
¿Qué pasa si no cierra en el día 28, ¿no? Porque en el día 28 pregunta examen. ¿Qué pasa si no cierra en el día 28? El pequeño tiene mucha incidencia, muchas probabilidades de que nazca con espina bífida, que nazca con meningocele, que nazca con mielomeningocele o que nazca con la famosa raquisquisis. Ya vemos más adelante de estos de acá, de estos tres, cuál es más frecuente y en qué consiste. En cambio, si es que el neuropolo caudal, perdón, neuropolo cefálico, neuropolo anterior o rostral, como quieran decirle, no cierra en el día 25, si es que no se cerró este de acá, en el día 25, porque se acuerdan que todo el desarrollo embriológico va de para arriba para abajo, ¿no? Cefalocaudal. No se cierra en el día 25, tiene muchas probabilidades de ese pequeño de sufrir de encefalocele, meningocele, meningoencefalocele, que es la fusión de estos dos, meningo hidroencefalocele, anencefalia, bueno, que según el libro de clínicas Moore de embriología, este término no es el correcto para decir anencefalia, que es, por así decirlo, la ausencia de la bóveda craneal, la ausencia de las meninges, y por tanto tú ves al encéfalo totalmente expuesto, sino que el término más adecuado, que son sinónimos prácticamente, es meroencefalia. Que tiene este pequeño de aquí en la cabeza, es la famosa meroencefalia. Meroencefalia. Supuestamente este es el término más adecuado que nos da tu librito de clínicas Moore, ¿ok? Y también siempre va acompañado por una cránea, que es la ausencia del cráneo, ¿ya? La ausencia del cráneo. Y va acompañado también de la ausencia de las meninges, ¿ok? Todo eso, ¿por qué? Porque simplemente no se cerró, ¿qué cosa? El neuroporo rostral, ¿no? Rostral o anterior en el día 25. ¿Ok, chicos? Todo eso. Pero, y todo esto fallan. ¿Y cuándo? ¿En qué neurulación fallan, Manuel? ¿En la primaria o en la secundaria? En la neurulación primaria. Esto sucede en la neurulación primaria. El cierre de los neuroporos, ¿no? Durante la formación de este tubo neural, entonces se da durante la neurulación primaria. No cierra, entonces produce todo esto, ¿no? Espina bífida, es uno de los más frecuentes, y meroencefalia o anencefalia en el caso del neuroporo anterior, ¿ok? En cambio, durante la neurulación secundaria ya se dan las famosas malformaciones congénitas. Y aquí vienen las famosas mielodisplasias, ¿no? Mielodisplasias. Por así decirlo, alteraciones de lo que vendría a ser la mielina. Y con el daño respectivo de, ¿qué cosa? De células productoras de la sangre en la médula ósea. No, prácticamente una de las más frecuentes de estas mielodisplasias es la famosa médula anclada, ¿ya? La famosa médula anclada. Pero más que todo, las mielodisplasias no es más que, por así decirlo, células sanguíneas defectuosas de la médula ósea. ¿Ok, chicos? De la médula ósea. Y bueno, comencemos a hablar un poquito más prácticamente. A ver, vamos, un momentito. Ya, vamos a hablar un poco ya de lo que vendría a ser el desarrollo de esta médula espinal. Prácticamente, una vez formado ya el tubo neural, que vimos más o menos cómo se formaba, se encuentra provisto ¿de qué? ¿De qué? De células neuroepiteliales, ¿no? Prácticamente células cilíndricas. Células cilíndricas, todo por la inducción de la notocorda y sus amiguitos, ¿no? La familia de las inas, las cuales se replican muy rápido hasta formar, ¿qué cosa? El neuroepitelio, células cúbicas, cuyas células dan a otras primitivas denominadas neuroblastos. Y esos neuroblastos, o células nerviosas jóvenes, van a encargar de darse todas las células nerviosas de la médula espinal. ¿Ok? Y al mismo tiempo, estos neuroblastos van a originar ¿qué cosa? A la famosa sustancia gris. Pues se pregunta examen. ¿De dónde se deriva la sustancia gris? ¿De qué células? Del neuroblasto. ¿Ya? Sustancia gris ¿de quién? De la médula espinal, que siempre lo vemos en un corte transversal en forma de ¿qué? En forma de H. En forma de H. Los cuales también dan a unas fibras nerviosas para formar la capa más externa del medio espinal. O sea que de estos neuroblastos da unas fibras nerviosas, unos nervios para afuera de la médula espinal,
formando así, ¿qué cosa? La capa marginal, que es la capa más externa de la médula espinal. Y es en esta capa marginal donde origina la sustancia blanca. Entonces acá puede haber dos preguntas de exámenes. ¿De dónde se origina la sustancia gris de la médula espinal, Manuel? De los neuroblastos. ¿De dónde se origina la sustancia blanca de la médula espinal, Manuel? De la capa marginal o capa más externa de la médula espinal. Y cabe mencionar que la mielinización de todas estas fibras nerviosas en la médula espinal empieza alrededor de ¿qué mes? Del cuarto mes de vida intrauterina. Ya en el cuarto mes, el pequeño dentro de tu vientre, ¿no? Dentro del vientre de la mujer, de la madre, prácticamente es aquí donde ya comienza la mielinización de estas fibras nerviosas. Y dependiendo, ¿no? Si es una mielinización a nivel del sistema nervioso central o el sistema nervioso, por así decirlo, periférico, la mielinización está mediada por dos estructuras, por las células de Schwann, y por los oligodendrocitos. Dendrocitos. ¿Cuál de los dos tiene más capacidad de incluso envolver mucho más acciones al mismo tiempo? Son los oligodendrocitos. Mientras que tanto las células de Schwann solamente tienen la capacidad de envolver a un solo axón. Mientras que tanto varios axones, oligodendrocitos, ¿ok? Los famosos oligodendrocitos. Y acá está, mira, acá comienza toda la formación de la médula espinal, ¿no? Mira, a nivel comienza de L2, luego hay una, por así decirlo, las fibras nerviosas van a nivel del sacro, sacro 1, y mira, se extiende más o menos hasta las coxigias. Mira, ¿desde dónde? Va desde la zona lumbar hasta casi las coxigias, prácticamente, ¿no? Pero conforme... ¿Sí? Hola, ¿tienen alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta o acaba de prenderse el audio. Ya. Por ahí, no sé, el moderador pueda, de repente creo que se le prendió al audio el colega. Y bueno, prácticamente, mira, la médula espinal va hasta ¿dónde? Hasta prácticamente el coxis, ¿no? Demasiado abajo, demasiado para abajo está la médula espinal. Vamos, va formándose y mira, de lo que estaba en L2, plan, sube. Va subiendo la médula espinal y se establece a L1, ¿no? L1 va formándose ya sus meninges, ¿no? La dura madre, y salen las fibras, y las fibras se mantienen, mira, ¿a dónde? A nivel de S1. Entonces, todas estas fibras, después que es un filum terminal, que en conjunto, ¿qué apariencia tiene? Apariencia de cola de caballo, ¿no? En apariencia de cola de caballo. ¿Por dónde penetran? A nivel de S1, mira, de la vértebra sacra 1. Luego va subiendo más la médula espinal y deja de estar el L1 y plush, sube hasta el nivel de la torácica, 11ª torácica, ¿no? Y de lo que tenía antes su dura madre, ahora ya tiene su pía madre, ¿no? Y va formándose así también el espacio subaranoideo, el filum terminal que sigue desembocando a nivel de la sacrocoxigia, perdón, de la sacrocoxigia, de la sacro 1, ¿ok? Y acá está dura madre, pía madre, espacio subaranoideo y filum terminal interno, ¿no? Y un filum terminal externo en cola de caballo, que les mencionaba, la famosa cola de caballo. ¿Ok, chicos? Eso más que todo. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos la histología de la médula espinal. Prácticamente esta médula espinal, las células de la cresta neural se van diferenciando, ¿no? El neuroblasto, claro, se diferencia en neuroblastos, células de Schwann, también se diferencian en nodotoblastos, meninges, mesénquimas, altos faringes y células de pigmento. El neuroblasto bipolar, como su mismo nombre dice, bipolar de dos axones, se origina más que todo células nerviosas. Luego tienes el multipolar, que es un solo axón, que origina también células nerviosas. La función entonces del neuroblasto, ¿qué es? Originar células nerviosas. La única diferencia es que el bipolar tiene dos axones y el multipolar un solo axón. Y aquí vemos la imagen. Luego tienes las neuronas de asociación. ¿Qué hacen las neuronas de asociación? Estas de acá analizan, almacenan, ¿qué cosa? La información sensorial. Toda esa información sensorial que va a pasar por tu médula espinal
y va a transmitirlo, ¿no? Desde las extremidades, lo transmite hasta dónde, hasta el encéfalo prácticamente, va a estar mediado, analizado y almacenado por tiempo por esas neuronas de asociación. Se van asociando, comunicándose una con otra, pasándose la voz hasta que llegue hasta el centro del encéfalo y así se produzcan otras funciones. Luego tienes a los glioblastos, que estos de acá se caracterizan por tener una capacidad proliferativa o reproductiva de por vida. Tienen los astrocitos, los astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, ¿ya? Y esta es las primeras células de sostén para el medio espinal, ¿no? ¿Cuáles son las primeras células de sostén? Para el medio espinal son los astrocitos, ¿no? Que tienes unos protoplasmáticos que van a estar ubicados en la sustancia gris, ¿ya? Acuérdate, protoplasmáticos para gris van a estar en el centro y los fibrilares para la sustancia blanca, están ubicados en la sustancia blanca para afuera. Luego tienes la oligodendroglia, y esta oligodendroglia está en la capa marginal y se encarga de mielinizar, ¿qué cosa? Bueno, esta se encarga de dar origen a los famosos oligodendrocitos, ¿ok? ¿Y qué hacen los oligodendrocitos? Pueden mielinizar hasta 50 axones, cosa que no lo puede hacer tu pata o tu amiga, célula de Schwann, ¿ya? Esta célula de Schwann no puede mielinizar 50 axones, sino ¿cuántos? Un solo axón. ¿Quién tiene más capacidad para mielinizar? Son los oligodendrocitos, que pueden mielinizar hasta 50, y los que tienen menor son los de Schwann, que solamente mielinizan un solo axón del nervio periférico. Luego tienes la famosa microglia, ¿no? Que son, por así decirlo, esta microglia no es más que el macrófago, el defensor del sistema inmune, del sistema nervioso central, ¿no? Que son las terceras células de sostén de la médula y tienen una alta capacidad fagocítica, prácticamente de comer a cualquier intruso o a cualquier agente exógeno que se encuentre por allí, ¿no? Invadiendo el sistema nervioso central. Cabe recalcar que muchas infecciones, ya sea bacterianas, ¿no? O fúngicas, pueden ser visualizadas por el líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo es netamente estéril. Ahí no vas a ver nada, prácticamente, ¿no? Encontrar un neutrófilo o encontrar dos neutrófilos a nivel del líquido cefalorraquídeo es preocupante, ¿ya? Ahí es preocupante. Y luego hay células de la cresta neural, ¿ok? Que tienen, bueno, un origen ectodérmico y originan los famosos ganglios. ¿De dónde derivan de esos ganglios? De la cresta neural. Y los nervios raquídeos, ¿no? Que aparecen durante la cuarta semana y dan origen a las ramas dorsales y las ramas ventrales, ¿de qué? De la médula espinal, ¿no? Las ramas dorsales, más que todo de aquí salen los nervios que van a inervar a la musculatura axial y dorsal del cuerpo, a las articulaciones vertebrales, incluso a la piel de la espalda. Todo eso para atrás. Cambio, las ramas ventrales van a dar origen a los grandes plexos, como el plexo femoral, el plexo braquial y entre otros que se van a las extremidades. Ok, chicos, y acá está lo que les decía. Aparece el tubo neural. ¿Cuándo cerraba el tubo neural? ¿Se acuerdan? En el día. ¿Alguien que recuerde cuándo cerraba este tubo neural? Pregunta de examen. Del día 21 al 22. No se preocupen, chicos, va a estar repitiendo la cada rato. El día 21 al 22 se va cerrando este de acá, adquiere sus 4 pares somitas, adquiere el neuroepitelio, células cúbicas y el neuroectodermo, ¿no? Y dan origen, ¿no? Al neuroblasto polar, al glioblasto que les mencioné y al epéndimo, ¿no? Que el epéndimo tuvo antes unos precursores que son la célula mesenquimal y también la célula de la microbio. Mira, el neuroblasta polar va a querer dos axones, ¿no? Dos axones y entonces se hace un neuroblasto bipolar. Pierde uno, se hace unipolar. Y este unipolar se adquiere, ¿qué cosa forma? Finalmente la neurona, ¿no? Con sus dendritas, ¿no? Con sus dendritas. Y acá el famoso pericardio, ¿ok? Dendritas en el pericardio, un cuerpo neuronal, y finalmente la colita que vendría a ser el axón de la neurona. Luego, el del glioblasto o espongioblasto, salen los astroblastos para darte un astrocito protoplasmático. Mira cómo es el protoplasmático, es redondo, con múltiples, por así decirlo, dendritas. ¿Y para dónde iba el protoplasmático? ¿Se acuerdan? Para la sustancia gris.
Mientras que el astrocito fibroso, ¿no? Con pocas dendritas, no tan redondo, para la sustancia blanca. Todo esto del astroblasto o células de los astrocitos jóvenes. Luego tienes el oligodendroblasto, y para que te dé al oligodendrocito, y este de acá te mielinice, ¿cuántas? De 70 más o menos axones, 70 axones pueden ser mielinizados por este. ¿Ok? En el sistema nervioso central. Entonces, ¿quién se encarga de mielinizar al sistema nervioso central? El oligodendrocito. ¿Quién se encarga de mielinizar al sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. Y acá está el epéndimo, que te dan las famosas células que originan a las células epiteliales del plexo coroideo, y estas células del epéndimo no solamente se encuentran en los ventrículos, sino también se encuentran, estas células ependimarias se encuentran en el conducto central, claro, en el conducto central de la médula espinal. Y finalmente hay una placa basal, una placa alar y una placa del techo, ¿ya? Las placas basales son las regiones motoras, las alares son, o alitas, ¿no? Son sensitivas, acuérdate, las alas son sensitivas, y en la base está tu moto, ¿ok? Para la base está la moto, y en las alas son netamente sensitivas. Hay un surco limitante que separa ambas regiones, tanto la región, por así decirlo, sensitiva como la región motora, ¿no? ¿Quién? El surco limitante. Y acá está la placa, y el suelo y el techo de esta médula espinal sirve de ruta para el cruce de las fibras, ya sean ventrales o dorsales, ¿no? Y acá te dejo más o menos unas imágenes de cómo se va formando la médula espinal. ¿Ok, chicos? Y prácticamente acá hablemos un poco ya de estos defectos del tubo neural, ¿no? De estos defectos del tubo neural y cómo es que va afectándonos, ¿no? Un cierre defectuoso del rostral, ¿no? En el día 25 no cerró prácticamente, que te produce un desarrollo incompleto del encéfalo, un desarrollo incompleto de la bóveda craneal o acránea, y alteraciones de la cara, ¿no? Un aspecto facial totalmente, por así decirlo, ambiguo, deforme, con o sin alteraciones del pabellón auricular. O sea que también pueden haber alteraciones del pabellón auricular. Hablamos por lo general, si hay alteraciones del pabellón auricular, son lesiones congénitas leves. En cambio, cuando ya vemos toda esta masa del tejido cerebral, ¿no? Esta meroencefalia o anencefalia, acompañado de ¿qué? De una cránea o ausencia de cráneo, ¿no? Prácticamente ya es una malformación congénita grave, ¿ok? La famosa meroencefalia. Y bueno, el cierre defectuoso del neuropolo caudal, ¿no? Prácticamente este de acá que debía cerrar en el día 28, no cierra en el día 28, 3 días después del rostral, no cierra, y prácticamente te produce ¿qué cosa? Mira, un déficit neural caudal, ¿no? Con más o menos siempre esta mielosquisis, ¿no? Esta mielosquisis, ¿cuándo es mielosquisis? Solamente cuando está comprometiendo acá, sí, más o menos siempre acompañado ¿con qué? Con el pie equinóvaro, ¿no? Que es un pie deforme, orientado siempre para adentro, para la derecha, con posible afectación del nervio peroneo, ¿no? Para que esté así, del nervio peroneo. Entonces, mira, mielosquisis o puede o no puede estar con este pie equinóvaro, ¿no? Pie para adentro, doblado. Luego también te puede producir, mira, justo aquí en el caudal, la famosa mielomeningocele. Y la mielomeningocele ya es cuando es una espina bífida quística, mira, este es el quiste que es de la espina bífida a nivel de la médula espinal, que ya puede comprometer a, por así decirlo, las meninges, incluso a los nervios de esta médula espinal. En cambio, si tú no ves esto de acá, no, este quiste, ¿cierto? De la espina bífida, tan característico, deja de ser una espina bífida quística y pasa a ser una espina bífida oculta. Manuel, entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar, cómo voy a saber si es que es una espina bífida oculta si ya no veo el quiste tan característico de la espina bífida? Pues prácticamente por al observar este penacho de pelos, ok, este penacho de pelos, unos pelitos a nivel, por así decirlo, a nivel lumbosacro, ¿no? Porque es la zona de elección donde aparece esta espina bífida a nivel lumbosacro, es donde prácticamente no ves quistes, pero ves pelitos y dices, ¡ah! Espina bífida oculta, espina bífida oculta, ¿ok? ¿Y de qué, cuál es el responsable de esta
espina bífida oculta por un arco vertebral no fusionado. Simplemente no se fusiona para que te dé este quiste, no se fusiona y se oculta, ¿no? Se oculta, prácticamente eso. ¿Ok, chicos? Prácticamente vendría a ser eso. Espero que esté quedando claro hasta allí. Y bueno, ya veamos la clínica, ¿no? La clínica, por defecto del tubo neural, va a haber va a haber senodérmico, espina bífida oculta o quística. Ah, ya, algo que estaba olvidando, ya explico por aquí, ya me acabo de acordar, espero no olvidarme, es prácticamente que el pequeño, la espina bífida oculta, el pequeño, vamos a retroceder mejor, el pequeño, recordemos que nace con pelito en todo el cuerpo. ¿Alguien se acuerda cómo se le conoce a todo el pelo con el cual nace el pequeño y se le cae a los 1 o 3 días, dice la literatura? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese pelito? Es el famoso Creo que es lanugo. Perfecto, doctora. Puntito para ti. El famoso lanugo. Este lanugo nace, es un pelito característico que debe estar por todo el cuerpecito del pequeño, ya está por todo el cuerpecito del pequeño, el lanugo, pero en unos 1 a 3 días que tú lo estás cargando, prácticamente se desprende y ya, no hay pelito. ¿Ya? Entonces, cuando ya ves a un niñito, a un pequeño sin lanugo y ves pelitos a nivel lumbosacro, entonces, ¿en qué piensas? ¿En qué te orientas? Espina bífida oculta, porque simplemente no se cerró estos arcos vertebrales, ¿ok? Luego también está el mielomeningoceles, la mielosquisis, ¿se acuerdan? La mielosquisis, que es frecuente ¿en qué? Por defecto también de ese tubo neural, en la neurulación. ¿Alguien se acuerda? ¿Neurulación primaria o neurulación secundaria? La mielosquisis. Bueno, ahí les dejo que recuerden. La mielosquisis, pero este es producto de la neurulación y defectos también del tubo neural, ¿no? Bueno, se repitió acá. Pero todo esto es por defecto del tubo neural. La espina bífida no es más que, por así decirlo, quística, ¿no? Acá también vemos el quiste característico a nivel lumbosacro. Afecta a 1 de cada 5.000 recién nacidos. En otras palabras, es rarísima, ¿ok? Hay pérdida dermatomérica, ¿no? Siempre va acompañado por pérdida dermatomérica y sobre todo el pequeño va a estar inmóvil, ¿ya? No sé si alguien recuerda cuál es la escala con el cual tú vas a ver el tono muscular, si es que se mueven o no se mueven, si es que lloran o no lloran los pequeños en el servicio de NeoUCI, pero van a desaprobar esa escala. Prácticamente la desaprueban. ¿Por qué? Porque tienen parálisis muscular esquelética. Un pequeño con espina bífida no se va a mover. Está ahí paralítico. Mira, acompañado en menor o menor medida, ¿con qué dijimos? Mira cómo están sus piecitos. ¿Cómo se llamaba esto de acá? Cuando los piecitos están metidos para adentro. Pie. Equinóvaro. O de pie equino, ¿no? Pie equino. Prácticamente, ¿qué nervio puede estar afectando eso? Los nervios peroneos, ¿no? Los nervios peroneos. Los nervios peroneos. Si no me equivoco. Si me equivoco, por ahí me jalan de las orejas. Luego, no progresan ni calcifican, ¿ya? Estos de acá, lo que más característico es que no van a progresar ni van a calcificarse, ¿no? En esta clínica. Y la espina bífida son difíciles de diagnosticar siempre y cuando sea oculta, ¿ya? Siempre y cuando sea oculta. Porque después, ¿quién no va a diagnosticar? Bueno, o al menos difícil de diagnosticar de repente antes de que nazca el pequeño, ¿no? Porque prácticamente lo más característico, tú ves este quiste que dices, mira, espina bífida, ¿no? Espina bífida. Que no es más que, por así decirlo, a ver, un momentito. Claro, aquí en otras palabras, los arcos vertebrales sí han tenido que funcionar, sí se han funcionado los arcos vertebrales y te forman ese quiste. Y ese quiste, mira, puede comprometer o simplemente protruye, la médula espinal protruye sin comprometer a sus fibras nerviosas o sin comprometer a las meninges, pero en todo caso, cuando ya compromete meninges y cuando compromete a las fibras nerviosas de la médula espinal, se le conoce como mielomeningocele. Entonces, hay 3 tipos de espina bífida. Hay ya una espina bífida oculta, que cuando no protruye hacia afuera esta médula espinal y simplemente lo diagnosticas por esos pelitos que no son lanugo, ¿ok? A nivel lumbosacro. Cuando no afecta nervios, cuando no compromete nervios de la médula espinal, simplemente meningocele.
Y cuando finalmente compromete tanto meninges como esos nervios de la médula espinal, mielomeningocele. ¿Ok? Una de las complicaciones, bueno, complicaciones no, sino signos más característicos, protrusión de esta médula espinal, protrusión de la meninges en la meningocele y finalmente defectos en los arcos vertebrales. No tiene que haber defectos en estos arcos vertebrales para que salga el quiste. Y dependen, bueno, como digo, ¿no? El nombre depende o el tipo de esta espina bífida depende si es que compromete meninge o no meninges, o si es que está oculto o no está oculto, o si compromete los nervios del medio espinal. Y acá están, les digo, ¿no? Los famosos defectos del tubo neural, que prácticamente esto se debe a concentraciones bajas de vitamina B12, o en otras palabras, concentraciones bajas del ácido fólico. Y es aquí la explicación, ajá, tú mismo, ¿no? ¿Te acuerdas? Que a unas gestantes que se le ofrece en mayor o menor medida su ácido fólico. ¿Para qué? Para evitar defectos de este tubo neural, ¿no? Para evitar defectos del tubo neural, ¿no? Le das tu vitamina D, B12 y ya previenes tantos problemas. También el uso de ácido valproico, ¿ok? También se ha visto que se usa este ácido valproico. Y si no me equivoco, esto también es responsable, ¿no? De algunas malformaciones teratogénicas, así que no es tan recomendado, por así decirlo. También produce malformaciones teratogénicas, ¿no? Durante la gestación. Y prácticamente lo más ideal es la vitamina B12. También se debe, una de las causas a estos defectos del tubo neural, vendría a ser ¿qué cosa? Los factores genéticos, ¿no? Los factores genéticos. Prácticamente la espina bífida también puede llegar a ser genética y afecta mayor frecuente a estos defectos del tubo neural, afectan mayormente a mujeres mayores de 70 años también, ¿no? Mayores de 70 años. El principal signo de esos pacientitos con defecto del tubo neural va a haber una estenosis, ¿ok? Una estenosis, una apertura excesiva, bueno, apertura no, una compresión, por así decirlo, ¿no? Una compresión a nivel de la médula espinal y también de repente tos, ¿no? Y lo más frecuente de todos los defectos del tubo neural son dos cositas: espina bífida y anencefalia. Eso es lo más frecuente, ¿ya? Así te mates estudiando otros defectos del tubo neural, lo más frecuente que vas a de repente llegar a ver son espina bífida, ya sea oculta, con compromiso de meninges o con compromiso también de la médula espinal, ¿no? O la famosa anencefalia o meroencefalia, ¿no? Ya les dije que lo más característico que se llama, lo más pro que puedes aprender aquí es la meroencefalia, ¿no? Que prácticamente es la ausencia de las meninges, ausencia del cráneo y vas a ver al encéfalo expuesto. ¿Y a qué se debe principalmente dichos defectos? Por factores nutricionales, dijimos, bajo déficit de vitamina 12 y también factores ambientales. Es decir, que la madre puede tener el fenotipo o la persona puede tener el fenotipo y por factores ambientales, ¿no? Por contaminación, entre otras cosas, se activa el fenotipo y desarrollas defecto del tubo neural. ¿Y en qué etapa de gestación suele suceder estos defectos del tubo neural? Pues principalmente durante el primer mes de embarazo, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Durante la gestación, ¿dónde suceden los defectos tubo neural? ¿En qué mes? Durante el primer mes de embarazo. Luego está, como digo, el famoso mielomeningocele, ¿no? Cuando ya compromete a estas fibras nerviosas de la médula espinal, ya compromete a las meninges de la médula espinal, se da la famosa mielomeningocele, ¿no? Compromete tanto meninges, también compromete el líquido cefalorraquídeo, prácticamente está hinchado, abultado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y lo más característico de la mielomeningocele es que va acompañado, ¿por qué? Por parálisis del esfínter anal, ¿no? Estos pequeñitos no van a ser, no van a tener la facultad de poder defecar como los demás pequeños, ¿no? Como los demás. ¿Por qué parálisis del esfínter anal? Y también hay una parálisis, tampoco van a poder orinar normal por esta parálisis del esfínter vesical, ¿no? Pequeño con mielomeningocele tiene problemas para orinar y para defecar. Y el signo característico, el signo más característico del mielomeningocele es la famosa parálisis en silla de montar. No te olvides, pequeño, que te llega, ¿no? Con quiste y con parálisis en silla de montar. ¿En qué piensas? Mielomeningocele. Es decir, que está afectando tanto la médula como las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico principalmente se hace por un AFP, perdón, altos niveles de alfa fetoproteína, y esta alta fetoproteína no solamente se encuentra en el líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula espinal, sino también, al momentito, ya,
no solamente se encuentra esta AFP o, por así decirlo, alfa-fetoproteínas, ¿no? Que es una proteína del feto, bueno, prácticamente se encuentran ¿dónde? En el líquido amniótico. Entonces tú, mediante una amniocentesis, vas a diagnosticar, ¿no? Que de repente el pequeño ya tiene esa mielomeningocele. Y el otro, lo más frecuente, es que le dije, la anencefalia, ¿no? La anencefalia no es más que la ausencia del cerebro y del cráneo, ¿no? Perdón, claro, ausencia del cerebro en cráneo a veces, ¿no? Esto es lo más grave, que ya haya una ausencia completa del cerebro, ¿no? Prácticamente igual, lo más clásico es que hay una ausencia del cráneo, que es una cránea, y prácticamente una ausencia de las meninges, y prácticamente el encéfalo está totalmente aquí expuesto. Son alteraciones graves, acompañado de alteraciones graves de crecimiento, ¿no? Si el pequeño nace, que es muy raro que nazca, por lo general la anencefalia es una de las principales causas de abortos por malformaciones congénitas y afecta principalmente también, afecta en uno de cada 1000 embarazos, o sea, es rarísimo, igual que la espina bífida. De los dos, ¿cuál es más raro? La espina bífida, ¿ya? O sea, por así decirlo, si tú vas a ver malformaciones congénitas del encéfalo, o claro, del encéfalo, del sistema nervioso central, lo que vas a ver en tu pan de cada día que son anencefalias, ¿no? Que los pequeñitos les falte, ¿no? En cambio, la espina bífida es recontra raro ya, sea en uno de 5000. Más frecuente, es la causa más frecuente, como les dije, los abortos espontáneos. Es muy difícil que el pequeño nazca vivo, y si nace prácticamente vive 2, 3 horas y ya se muere, ¿no? Y es, como digo, no menos frecuente que en nacer. Hay anomalías de la cara, siempre acompañado, mira, la boquita tan característica, los cachetes apachurrados, ¿no? Metidos, los ojos grandotes, prominentes. Y el diagnóstico, gol estándar o prueba de oro para ver si es que tu hijito tiene anencefalia, pues prácticamente es una ecografía. Aplicas la ecografía, mira, ahí lo ves, rapidito, ¿no? Cómo se está de forma el pequeño. ¿Ok, chicos? Eso más que todo. Y bueno, comenzamos al desarrollo del encéfalo, ¿no? El encéfalo se puede dividir en dos estructuras. El tronco encefálico y también los famosos centros superiores. Y estos centros superiores están formados por ¿qué? Por los hemisferios y por el cerebro, ¿ok? Prácticamente acá está tu tubo neural formado, ¿no? Ya todo formado. Y acuérdate. Y hay 3 vesículas. ¿En qué semana? Tercera semana de desarrollo. En la tercera semana ya se dan el desarrollo de estas vesículas. Para arriba, tu prosencéfalo, ¿no? ¿Cuál era la mnemotecnia? Profe, acépteme un ron, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿no? El prosencéfalo es la parte más voluminosa del encéfalo, da origen al telencéfalo, y este telencéfalo está muy en relación con los hemisferios cerebrales, y lo vemos de aquí. Da origen al diencéfalo, que el diencéfalo se relaciona con toda la familia del tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, ¿ok? Con la familia talámica. Y finalmente también acá es la zona donde más se padece de tumores, ya sea en el tálamo y en el hipotálamo, ¿ya? En el tálamo y hipotálamo es donde generalmente los cirujanos de cabeza suelen encontrar los tumores. ¿Okay? Luego también está aquí la vesícula, que a veces el cerebro anterior, ¿no? O prosencéfalo. El cerebro medio, o cerebro que nunca cambia, no le gusta cambiar, no da origen a otras vesículas secundarias, porque son las primarias. Más que todo, tiene un grupo motor eferente somático, y en este grupo motor eferente somático encuentras el nervio troclear o cuarto par craneal y al vestíbulo coclear, ¿no? Al octavo par craneal. También de este cerebro media sale un grupo eferente visceral o general que está muy en relación con el famoso núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? El núcleo de Edinger-Westphal, también de este de acá salen los folículos anteriores, que son los responsables del reflejo auditivo. Por ejemplo, cuando tú te quedas sordo antes de escuchar un balazo demasiado cerca, te exaltas, brincas, te asustas por tremendo ruido, eso se debe a qué? A los folículos anteriores ¿de quién? Del mesencéfalo, ¿ya? Del mesencéfalo, a los folículos anteriores del mesencéfalo. Mientras que todos esos reflejos visuales que tienes al momento de tapar un balón de fútbol, al momento, por así decirlo, de tener estreses de repente los deportes, se debe a los folículos posteriores. Y finalmente, el romboencéfalo cerebro posterior, o el roncito, que le vas a invitar al doctor para que te pruebe el curso de embriología,
Esta de aquí es la vesícula primaria más caudal, sirve de puente para conectar al tronco encefálico, ¿ok? Con el cerebro. Y finalmente da origen a los centros vitales, ¿ok? Acá va a dar origen a los famosos centros vitales como famoso bulbo raquídeo, ¿no? Y un dato que me gusta siempre hablar del bulbo raquídeo es que este bulbo raquídeo tiene, por ejemplo, el centro cardíaco, tiene el centro de la respiración, ¿no? Y prácticamente tú te lesionas este bulbo raquídeo y tu corazón automáticamente deja de latir, tú dejas de respirar y prácticamente mueres al instante, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de lesión del bulbo raquídeo? En accidentes automovilísticos, en el tan famoso síndrome de latigazo, ¿no? En el famoso síndrome de latigazo. Hay un video, ¿ok? De columna vertebral, también dictado por mi persona, y pueden verlo en el YouTube de siempre, ¿ok? Prácticamente eso. ¿Y qué forma tiene el romboencéfalo? El roncito que vas a invitar a tu doctor en forma de diamante. ¿Ok, chicos? En forma de diamante. ¿Y en qué semana empieza a desarrollarse estas vesículas? Digo, no, tercera semana. ¿Cuántas somitas debe tener el tubo neural para que sea encéfalo? O sea, ¿cuántas somitas, cuántas bolitas debe tener este tubo neural para que ya deje de ser tubo neural y se convierta en encéfalo? Son 8 somitas. Y finalmente, la fusión de los pliegues neurales en la región craneal y cierre neuropolo formal forman a las 3 vesículas primarias, ¿no? Entonces, mira, el cierre de esos pliegues neurales, ¿no? De esos pliegues neurales craneales y de neuropolos rostrales o neuropolos caudales, es los que van a dar cabida de que se formen estas vesículas primarias durante la tercera semana. ¿Ok? Durante la tercera semana. Luego, esas primarias van a formar a las secundarias y las cuales finalmente van a formar a todas las estructuras del sistema nervioso central. ¿Ok? A todas las estructuras del sistema nervioso central van a estar formadas de quienes derivan de las secundarias. Entonces, tu cerebro anterior, ¿no? A tu profe, salen dos de aquí, ¿no? Te di en el pro. Telencéfalo para arriba, les dije, y diencéfalo para abajo. Mira, toda esta vesícula de arriba, para el telencéfalo y la vesícula de acá abajito, diencéfalo. ¿No? Del mesencéfalo, prácticamente este de acá no cambia, no da otras vesículas y se mantiene una sola vesícula, ¿no? Y el romboencéfalo cerebro posterior, el roncito, ¿no? Este de acá va a originar para arriba, ¿no? Mete miel, ¿no? Mete miel en el rombo, mete miel en el rombo, mete para arriba y miel para abajo, ¿no? ¿Quién de los dos se continúa con la miel final? El mielencéfalo. El telencéfalo, ¿no? Que proviene del prosencéfalo, principalmente cuando tú escuches telencéfalo, acuérdate, hemisferios cerebrales. Este está muy en relación para la formación de los hemisferios cerebrales. Es la parte más rostral, más superior, más proximal de las vesículas secundarias, da origen a los hemisferios cerebrales, también está relacionado con los ventrículos laterales. Acuérdate, los hemisferios se relacionan bastante con los ventrículos laterales, para los que están a los costados, ¿no? Regula los ritmos endocrinos y las conductas de repente sexuales y finalmente sirve de referencia para una radiografía de cráneo, ¿ya? ¿Con qué se orientan los radiólogos al momento de hacer una radiografía de cráneo? Con esto de acá, con el telencéfalo, con los hemisferios cerebrales. Luego está el diencéfalo para abajo, que también sale del prosencéfalo, que provienen de la porción media y tienen unas células moleculares que son los famosos Sonic Hedgehog. Y este Sonic Hedgehog, ¿en dónde se encuentra? En el suelo del diencéfalo. Por ahí les dejo este datito. Están relacionados mucho con el tercer ventrículo. ¿Qué les dije? ¿Qué estructura se relacionaba bastante con el tercer ventrículo? El famoso tálamo, ¿no? El tálamo. Mientras que para hemisferios cerebrales es el ventrículo lateral, para el tálamo será el tercer ventrículo. Y también da origen a toda la familia talámica, tálamo, subtálamo, hipotálamo, en otras cosas, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos el mesencéfalo cerebro medio, que no cambia, ¿no? Le prometiste al profe por las puras cambiar y no cambiaste, ¿no? Terrible. Hay y el tegmento mesencefálico se forma de ¿qué? Núcleos rojos, núcleos nervios craneales de tercero y cuarto, y finalmente núcleos reticulares, ¿ok? Núcleos reticulares. Luego el romboencéfalo, este romboencéfalo, si bien metencéfalo, mielencéfalo, el metencéfalo está en relación con las placas alares, ¿no?
de la médula espinal, da origen al cerebelo y al puente también, aunque ¿quién va a dar origen al cerebelo y al puente de Barolio? Es el metencéfalo. También da origen a al sexto par craneal o núcleo abducens, al quinto par craneal o al trigémino y el facial como séptimo par craneal. También está muy en relación con el grupo aferente visceral, dando origen a las glándulas salivales, ¿no? ¿De dónde sale tu submaxilar, submandibular, tu glándula submaxilar, submandibular, tu glándula parótida? Pues del metencéfalo. Se origina del metencéfalo y finalmente al aferente somático y especial, ¿no? Tiene mucha relación con esta inervación aferente somática y especial. Y el mielencéfalo es la parte más caudal de las vesículas secundarias, da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿no? También da origen a este bulbo raquídeo, contiene las neurinas del doceavo par craneal o glosofaringeo, que se encargan principalmente de inervar a la lengua, ¿no? ¿A quién inerva la lengua o glosofaringeo? No, es este doceavo par craneal, y está representado también por los nervios noveno par craneal, décimo y onceavo, ¿no? Y finalmente el romboencéfalo, que va a contener las placas basales y las placas alares, va a estar inervado por zonas diferentes somáticas, para no morir desde el poquito, qué estructuras veía, ¿no? Tratando el cuadro resumen que les decía, ¿no? 3 vesículas primarias en la tercera semana y 5 vesículas secundarias en la quinta semana, ¿no? Prosencéfalo. Prosencéfalo. Prometo, no, profesor, prometo cambiar, ¿no? Mesencéfalo. Mesencéfalo. No, perdón, profe, ¿cómo era la tenía? El profe, le prometo un roncito, ¿no? Profe, le prometo un roncito. Profe, prometo un roncito de romboencéfalo, ¿no? De romboencéfalo. Después, te di en el pro, telencéfalo arriba, diencéfalo abajo, no, mesencéfalo no cambia, y romboencéfalo mete miel en el rombo. Mete encéfalo arriba y miel encéfalo abajo. Y acá están todas las estructuras, miren. Del telencéfalo salen los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y están unidos, ¿por qué? Por esta banda gruesa de sustancia blanca conocida como cuerpo calloso. Del diencéfalo sale toda la familia subtalámica, epitálamo, tálamo, hipotálamo, la formación del tercer ventrículo, la glándula pineal, la glándula pituitaria, el infundíbulo. De aquí vamos a ver de dónde está el origen el embriológico de esta glándula pituitaria, o glándula, claro, de esta glándula pituitaria. Luego el mesencéfalo pues se mantiene como cerebro o mesencéfalo, no cambia, ¿no? El romoencéfalo, el metencéfalo, mira, ¿qué cosa origina el metencéfalo? Origina ¿a qué cosa? Al cerebelo, y también origina, ¿a qué? Al tronco encefálico, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el cerebelo y el tronco encefálico? Del metencéfalo, ¿no? El cerebelo y tronco encefálico del metencéfalo. Y finalmente, el mielencéfalo, ¿no? La miel, ¿no? Va a dar origen ¿a qué? Al bulbo raquídeo y a la médula o médula emblongada, ¿no? ¿De dónde sale el bulbo raquídeo médula emblongada? De la miel. Acuérdate, tu rombo es miel. ¿Y por qué es miel? Pues prácticamente porque la miel es valiosa, no es netamente muy importante la miel, porque ahí se encuentran los centros de la respiración, centro cardíaco, entre otras cosas, ¿no? Acuérdate, bulbo raquídeo. En cambio, puente de Barolio y cerebelo se originan de arriba. ¿De quién? Del metencéfalo. ¿Ok, chicas? Del metencéfalo. Y finalmente acá está la médula espinal, ¿no? La médula espinal. El cerebro se origina a partir de qué? Perdón, el cerebelo, ¿no? El cerebro se origina a partir de las protrusiones cerebelosas. ¿Y cuál es la principal zona de absorción de líquido cefalorraquídeo? Pues prácticamente las vellosidades aracnoideas. Si es que hay una mala absorción de líquido cefalorraquídeo, y aquí vamos a ver la patología, pues prácticamente hay varias enfermedades, como por ejemplo, y aquí lo vemos, ¿no? Pero prácticamente hay una muy buena absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿gracias a quién? A las vellosidades aracnoideas, ¿no? Justo en la meninge del aracnoides es donde mayor absorción de líquido cefalorraquídeo habrá, ¿ok? Y algunos datos de cerebelo que se encarga de la postura y movimiento corporal, ¿no? Tiene un arquicerebelo, cerebelo viejo, por así decirlo, con su relación con su lóbulo flóculo nodular, que este arquicerebelo se encarga de qué? Del equilibrio. El paleocerebelo
con la vermis y lóbulo anterior del cerebelo se encarga de qué? De la sensibilidad de los miembros. Y finalmente el neocerebelo, el más reciente, el más nuevo, por así decirlo, que tiene el lóbulo posterior del cerebelo, se encarga del control selectivo de los miembros. ¿Ok? Control selectivo de los miembros. Y no te olvides que el tronco encefálico sirve como para la vía de fibras nerviosas, para conectar a la médula espinal. ¿Con quién? Con el encéfalo. Origen de la glándula pituitaria. ¿Ok? Esta glándula pituitaria está muy en relación con el hipotálamo, ¿no? ¿Para qué? Para segregar hormonas, ¿no? El hipotálamo segrega las hormonas hipotalámicas y estimula ¿a quién? A esta glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? La cual se divide en una hipófisis anterior y en una hipófisis posterior. Pregunta de examen. ¿De dónde se deriva la hipófisis anterior? Del divertículo hipofisario o bolsa de Rathke. Para adelante de la bolsa de Rathke. Mientras que tanto, la hipófisis posterior, o también llamada, de aquí les digo cómo se llama, ¿ya? Pero deriva del divertículo neurohipofisario o neurohipófisis. Mientras que la anterior derivaba de un epitelio ectodermal, ¿no? El mismo compartido de la boca. La anterior, la anterior de un ectodermal oral compartido también como por la boca y la posterior por el neuroectodermo. No, y es estos orígenes embriológicos, ¿no? La bolsa de Rathke o divertículo hipoficiario, que van a dar origen a sus nombres, ¿no? Otros nombres. La hipófisis anterior, conocida como adenohipófisis, ¿ok? No te olvides, la pregunta de examen, ¿de dónde se origina la adenohipófisis? De la bolsa de Rathke, su origen embriológico. ¿Y de dónde se origina la hipófisis anterior o neurohipófisis? Como su nombre mismo dice, neurohipófisis. ¿Se origina de dónde? Del divertículo neurohipofisario o neurohipófisis, pues. Claro, o neuroectodermo. ¿Ok, chicos? No sé bien. Neuroectodermo. Y pues prácticamente, ¿no? Te da la hormona del crecimiento, ¿no? Que te va a permitir de que tus huesos largos, como el fémur, sigan creciendo, el húmero también siga creciendo, de la talla, y tú no dejas de crecer hasta que de repente se cierren las famosas metáfisis, ¿no? Una vez que se cierre la metáfisis ya dejas de crecer, pero ¿cuál es la hormona que estimula todo? La hormona del crecimiento, ¿no? Luego también la prolactina, que se encarga para la eyección de leche, también de esto de aquí, la luteínica y la folícula estimulante, ¿no? Que van a ser clave para el funcionamiento de los ovarios y testículos, ¿no? Y para también, por así decirlo, vamos a necesitar un pico de LH en el día 14, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que se dé la famosa ovulación, para que finalmente se libere, ¿qué cosa? El óvulo, en el día 14. Entonces, ¿dónde está el pico de LH? No, la famosa ovulación en el día 14. También pregunta de examen. Por ahí les dejo varias preguntitas de examen. Día 14, ¿no? Hay un pico de LH de la ovulación y las dos hormonas que siempre están en relación con el ovario y van a encargarse, por así decirlo, del ciclo menstrual y entre otras cosas, ¿no? Es el estrógeno y la progesterona. En cambio, la hormona masculina siempre va a ser la testosterona. ¿Ok, chicos? Luego tienes esta de acá, la antidiurética o la CTH, que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Para la liberación de algunas hormonas corticales. Luego tienes la tiroidea estimulante, ¿no? La TSH, que va a, por así decirlo, producirte a la famosa tiroxina y tironina, a la famosa T3 y la famosa T4, ¿no? T3 y T4, tiroxina, triiodotironina, y finalmente las hormonas tiroideas, ¿no? Que son el T3 y T4. Bueno, tienes la vasopresina, ¿no? La vasopresina que, bueno, no, perdóneme, la CTH era otra hormona, que se me acaba de ir el nombre. Vasopresina, creo que era la CTH. La vasopresina actúa a nivel de qué? No es. Lo siento, chicos, no me acuerdo que si me pueden recordar que es la CTH, pues me olvidó un poquito. Luego tiene la vasopresina, la antidiurética, así que ya sí afecta a nivel de los riñones, ¿no? Para la excreción de la orina, de repente, ¿no? Y finalmente, o retención de la orina, ¿no? Dependiendo de hay situaciones patológicas o no patológicas con esta hormona. Y finalmente la oxitocina, que también se encarga de qué? De que se encuentra a nivel de los, por así decirlo,
A ver, si no me equivoco, una de esas dos produce leche y la otra se encarga de inyectar, ¿ok? ¿Quién produce leche? La prolactina, si no me equivoco. ¿Y quién se encarga de inyectar la leche? ¿No? La oxitocina, ¿ok? Que también sirve para estimular las contracciones, ¿ok? Las contracciones del útero durante la labor de parto. Recuerden que tiene que llegar hasta una dilatación de 9, ¿no? Gracias a quién, a la oxitocina. Y por eso algunas veces se suele inyectar oxitocina cuando se complica el parto, inyectar, o hay otros métodos como, no sé, excitar, por decirlo, a la gestante, que lo veo difícil, que se excite una gestante para la liberación de oxitocina y así pueda mejorar el labor de parto. Incluso comer chocolatito, comer algunas cosas, pero son cositas ya extras. Y bueno, otra pregunta de examen es: ¿de dónde se origina el infundíbulo? ¿No? ¿No? Del divertículo neuroepifisiario de la neurohipófisis, ¿acuerdan? El infundíbulo se origina de la neurohipófisis. Y acá está, ¿no? Malformaciones congénitas del encéfalo. Los más frecuentes son el encefalocele y la merencefalia, que ya las mencionamos antes, ¿no? El encefalocele es una herniación intracraneal, son hernias a nivel del cráneo, ¿no? Dentro del cráneo, y dan como resultado un cráneo bífido, ¿ya? Mira acá, una bola, cráneo bífido, una bola que nace acá, ¿no? El famoso encefalocele, acumulación de líquido cefalorraquídeo a nivel cervical, ¿ya? A nivel occipito cervical, ¿ya? A nivel... Y esta es la zona más frecuente, ¿no? Se localiza con mayor frecuencia en la zona occipital. ¿Ok? Y dependiendo de que si comprometen o no las meninges, al igual que la espina bífida, se va a llamar, ¿no? Meningocele, meningoencefalocele o meningohidroencefalocele. Si solamente contiene meninges, solamente compromete las meninges, se le conoce como meningocele a secas. Si compromete tanto meninges como encéfalo, meningoencefalocele, ¿ya? Que es la acumulación de líquido comprometiendo que meninges y encéfalo. Y finalmente, si compromete meninges, encéfalo y los ventrículos, ¿no? En este caso estaría comprometiendo a qué ventrículo, al cuarto ventrículo, porque está en relación con el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿ok? Vendría a ser la famosa meningohidroencefalocele, ¿no? Que no es más que la acumulación de qué, de líquido a nivel que occipital cervical. ¿Ok, chicos? Más que todo a nivel occipital. Mira cómo se forman, toman las meninges y va acumulando acá el líquido, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ok, chicos? Y es por eso que les dije, ¿no? Una anomalía en esos ventrículos, en esos plexos coroideos, son lo que van a dar a estas malformaciones del encéfalo, ¿no? Y luego tienes la meroencefalia o anencefalia, ¿no? Que siempre va a estar acompañado de ¿qué? De una exencefalia, que es, por así decirlo, la protusión o el ver a simple vista el encéfalo, y la cránea, que es la ausencia del cráneo. Pues, la ausencia del cráneo. Es el defecto grave de bóveda craneal y de encéfalo, son uno de los más frecuentes, más graves, ¿no? Y la causa se debe a un mal cierre del neuroporo rostral, ¿no? No se cierra en la cuarta semana o en el día 28 este neuroporo y te dan encefalia, con ausencia del prosencéfalo y mesencéfalo, reboencéfalo y el cráneo, ¿no? Prácticamente no hay el prosencéfalo, ¿no? O cerebro anterior, no hay romboencéfalo, cerebro posterior y el cráneo. Y prácticamente afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos, principalmente ¿a quién? Mujeres. Las mujeres van a, como dijimos, no van a ser las que más van a ser afectadas. Y uno de los clásicos de malformaciones congénitas del encéfalo es la famosa hidrocefalia, ¿no? Que es el aumento prominente en la cabeza, ¿no? Por aumento, hay una alta presión de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay altas presiones de líquido cefalorraquídeo por un desequilibrio ¿en dónde? En la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Principalmente ¿en dónde? En las aracnoides. Prácticamente la aracnoides está defectuosa, está dañada y no va a absorber bien el líquido de aracnoides. Y como la aracnoides, que es la zona donde más se absorbe, dijimos, ¿no? No absorbe el líquido cefalorraquídeo, es que la presión y la acumulación de este líquido se va a aumentar tanto y va a comenzar por así decirlo, encefalomegalia, ¿no? O hidrocefalia. Una cabeza grande. ¿Y la principal causa cuál es? Pregunta examen. ¿Cuál es la principal causa de la hidrocefalia? Es una estenosis congénita del acueducto de Silvio. Esta estenosis congénita del acueducto del Silvio, prácticamente, ¿no? Va a ser la principal causa. ¿Producto de qué? De infecciones incluso, ya no sea congénita de repente, ¿no? Un origen que no sea un origen congénito, la famosa toxoplasmosis,
y famoso infección citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus o virus de herpes humano tipo 5, este de acá no es más que, por así decirlo, una de las principales causas de infecciones congénitas, ¿no? Víricas, y la toxoplasmosis, pues prácticamente, ¿no? Por la gestante haber estado en contacto con su gatito, adquiere Toxoplasma gondii y prácticamente hay una de las famosas tetrada de Sabin para toxoplasmosis, ¿no? No sé si lo han escuchado en clínicas, tetrada de Sabin, y esta tetrada de Sabin son las famosas 3 Cs, ¿no? El pequeño con hidrocefalia con toxoplasmosis va a sufrir de convulsiones, calcificaciones intracraneales, y entre otras cosas, ¿no? Y la hidrocefalia tan característico por toxoplasmosis. Bueno, acá está el diagnóstico y tratamiento. Prácticamente los nacimientos tenemos que vigilarlos, ¿no? Si nacen con anomalías congénitas o sin anomalías congénitas. Si nacen con anomalías congénitas, se va a hacer un control prenatal, ¿no? Y si se hace el control prenatal, va a haber una posibilidad de la detección de anomalía congénita, ¿no? Justo en el control prenatal. Y si es que se llega a detectar anomalía congénita, va a ser detectada o no detectada dependiendo de la. Y si no hay anomalía congénita, pues el diagnóstico prenatal de anomalía congénita se cancela, por así decirlo, ¿no? Ok, y acá está la importancia del ácido fólico en el embarazo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar defectos genéticos, prácticamente defectos en el tubo neural, ¿no? Los famosos DTN, enfermedades por DTN, por defecto del tubo neural. ¿Qué es el ácido fólico? No es más que una vitamina que ayuda a prevenir malformaciones de la columna y cabeza durante la gestación en su bebé. La dosis recomendada de este ácido fólico es de ¿cuánto? Mira, 400 miligramos, y se consume hasta antes y durante los 3 primeros meses de quedar embarazada, ya que siempre por, no sé, microbiología, otras infecciones congénitas que has estudiado de repente, los meses críticos, ¿ok?, decisivos para ver si que tu pequeño va a salir bien o no, son los 3 primeros meses y los 3 últimos, ¿ya? ¿Y en qué primeros meses van a, por así decirlo, la dosis, a aplicar los 400 miligramos de ácido fólico, vitamina B12? Pues en los 3 primeros, ¿no? Los beneficios para la mamá es que la madre que esté bien nutrida con vitamina B12, ¿no? Va a prevenir cosas como la anemia, también previene el cáncer y favorece al corazón, ¿no? Y favorece al corazón. Y los daños que se va a evitar con este ácido fólico es defectos en el cerebro, se va a afectar también el labio leporino, ¿no? Labio leporino, paladar hendido, ¿no? Que es una fisura palatina. También espina abierta, ¿no? Espina abierta o espina bífida, ¿no? Y se va a evitar también los problemas sexuales, ¿no? Como problemas en las funciones sexuales durante la adolescencia. Luego, el tratamiento secundario, ya aparte del ácido fólico, va a ser reducir la cantidad de daño neurológico, minimizar complicaciones como las infecciones, y lo que se debe de hacer es derivar a especialistas, ¿no? Y prevenir también infecciones de reducción, cobertura quirúrgica, patológica, entre otras cosas, ¿no? También el tratamiento, va a haber tratamiento para disfunciones urinarias, ¿no? Porque va a haber un daño de esfínteres, ¿se acuerdan? En la meningocele, va a haber afectar al esfínter anal como el esfínter vesical, ¿no? Entonces va a haber una disfunción urinaria y tenemos que evitar eso, ¿no? Y por producto de la parálisis. Pues acá les he traído un videito también, un momentito, ya está. ¿Me confirman si se escucha? Un poco de fisioterapia. La espina bífida es una malformación congénita que se produce en el primer mes del embarazo. Consiste en un fallo del cierre del tubo neural y un fallo en el cierre de las vértebras, con lo que el sistema nervioso central en sus primeros días de formación queda fuera de lo que es la columna vertebral y se produce una hernia. La localización más frecuente es a nivel de la región lumbosacra. Entre las patologías más comunes que se derivan de la espina bífida está la parálisis motora y sensitiva que se localiza en los miembros inferiores.
la hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el interior del cráneo, y también la pérdida del control de esfínteres. Posteriormente, en el desarrollo del niño, podemos encontrar también afectación de los huesos y generalmente es la escoliosis muy habitual y las deformidades en los miembros inferiores. Y también, por último, la siringomielia, que se produce a nivel de la médula, y también el anclaje medular. El papel de la fisioterapia dentro del tratamiento de la espina bífida es muy importante, pero siempre trabajamos en equipo multidisciplinar, ya que es una patología que afecta a diversas áreas del desarrollo. En fisioterapia intentamos llegar siempre al máximo desarrollo motriz que pueda alcanzar la persona dependiendo del nivel de la lesión. Trabajamos tanto a nivel de rehabilitación de los esfínteres, control de la postura, evitar alteraciones que se puedan producir tanto a nivel articular como muscular, intentamos mejorar el tono, estimulamos bipedestación y posteriormente la marcha y hacemos asesoramiento ortopédico y también ayudamos a aprender a usar las órtesis que los pacientes puedan llevar. A mí la fisioterapia me ayuda un montón con el tema de, sobre todo, mantener el equilibrio a la hora de andar, o al hacer alguna actividad en el colegio, en educación física, a subir las escaleras correctamente, porque tengo pérdida de equilibrio. Me ayuda mucho a eso. La experiencia que tenemos nosotros con la fisioterapia para ella es súper positiva porque le ayuda a controlar su cuerpo y a mejorar su calidad de vida. El profesional sanitario debe abordar la espina bífida no como una enfermedad buscando su cura, sino como una discapacidad, por lo tanto una condición. Y todo el tratamiento debe ir enfocado siempre a mejorar su calidad de vida y su funcionalidad. Al ser una patología bastante desconocida, a nivel de fisioterapia no hay mucha formación al alcance. Por otro lado, en los hospitales tampoco hay mucha especialización con unidades específicas de espina bífida. Solo hay una en España, que está en el Hospital del Vall d'Hebron, que lo forma un equipo multidisciplinar que sigue a la persona desde su nacimiento hasta la edad adulta. Lo que recomiendo a los padres que van a tener un niño con espina bífida es, ante todo, calma. Ante todo, calma y la búsqueda de información y de apoyos. Información, todos recurrimos a internet, todos nos ponemos nerviosos, hay mucha información de espina bífida en internet, pero sobre todo hay muchas asociaciones, hay 16 asociaciones a lo largo del país que saben mucho de este tema, a las que hay que ir, donde te van a ayudar. Perdón, chicos. Donde atendemos a la gente, donde se da tratamiento, donde se da sobre todo apoyo y se procura esa calma que hace falta para entender lo que es, porque la mayoría cuando vamos a tener un niño no sabemos ni lo que es la espina bífida y es muy importante tener claro todo lo que implica, todo lo que hay y buscar la ayuda y esos referentes que te van a ayudar a enfocarlo y a saber por dónde tirar, lo que hacer y cómo atender al niño o la niña y saber qué pasos dar de ahí en adelante. Pues bien, como vieron chicos, prácticamente pequeños con espina bífida, como mencionaron, o sea, es sumamente raro, ¿no? Uno de 5.000 recién nacidos van a quererlo. Prácticamente están inválidos, afecta, ¿no? Como está afectando a la zona lumbosacra, afecta principalmente a las extremidades, no van a poder moverlas. Y una de las complicaciones es que siempre van a, por así, tambalearse, no hay equilibrio, ¿no? Y eso por la afectación del octavo par craneal o vestíbulo coclear, ¿no? O también de repente afectaciones, ¿quién se encarga del equilibrio? El lóbulo flóculo nodular es el principal en encargarse del equilibrio a nivel del cerebelo. ¿Ok, chicos? Entonces, para que vean que ahí es más o menos esta es la clase de hoy de embriología sistema nervioso central. Y muchas gracias por su presentación y les dejo una frase, ¿no? El momento más importante de tu vida, acá se me fue, no es el nacimiento, ni tu nacimiento, ni tu matrimonio, ni tu muerte, sino la gastrulación, que es el donde va a, por así decirlo, generarse, formarse todo nuestro cuerpo a nivel, desde el nivel o perspectiva embriológica, ¿no? Acá, mediante esta gastrulación y diferenciación del mesodermo, ectodermo y endodermo, es que vamos a originar todo nuestro cuerpecito. Muchas gracias por su atención, espero que la ponencia haya sido de su agrado, espero no haberles aburrido y un gusto totalmente poder compartir lo poquito que voy aprendiendo en lo que es la carrera.
Si no hay preguntas, y eso es todo, chicos, sería por el día de hoy. Suerte y éxitos en sus quizzes, en sus preguntas, ¿ok? Y sé que lo van a contestar bien y prácticamente gracias por todo, doctores. Muy buenas noches. Así es, como dice mi compañero. Pueden ir ingresando al KISS. Para que puedan obtener así el certificado. Ya saben que se aprueba con un 70%. Después de haber contestado igual o mayor al 70%, se toma una captura y se manda a los administradores del grupo que está a cargo, ¿no? Y eso sería todo. Vayan ingresando y damos por concluida la ponencia. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por tu dedicación. Es un placer contar contigo en estas ponencias. Listo, Enrique. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias, Manuel. Chicos, no se olviden, por favor, de ingresar al quiz que lo acaban de dejar por el chat. Los estamos esperando, por favor.